Seguimos con el mismo procedimiento que traíamos. El dedo pulgar va deteniendo las vueltas, la mano derecha le va girando, la madeja lo más pegado que se pueda a la varilla, y eso nos facilita muchísimo el trabajo. Hacemos el cruce en 8 y seguimos. Sí, el dedo pulgar es importante, ya les dije, es el que va deteniendo, y la mano derecha es la que va girando el cordón bien pegado a la varilla, bien cortita la madeja. Y esa es la importancia grandísima de hacer bien las madejas. Nos permite precisamente hacer este tipo de maniobra, esta manipulación. Aquí tenemos un detalle, amigos. Aquí ya empieza a descender la varilla. Entonces nuestro cordón va a tender a resbalarse hacia abajo. Entonces vamos a hacer también un nudo similar al que hicimos cuando veníamos subiendo. Sí, es el mismo nudo. Aquí le llamamos nudo descendente, pero es exactamente el mismo, simplemente que cuesta un poquito más de trabajo porque como nuestro forrado no tiene soporte hacia abajo, entonces se resbala más, pero hacemos la misma operación, hacemos las vueltas, giramos, estiramos, tensionamos y quedó el nudo perfectamente bien fijo y ya no se nos resbala nuestro hilo, nuestro cordón, y empezamos con el mismo procedimiento que veníamos trayendo. Aquí, de acuerdo al diseño que estamos fabricando nosotros para este sillón, aquí ya necesitamos hacer el relevo del cordón hacia el color azul, pero como les digo, ese es un diseño personal, ese es el diseño que ustedes quieran, es el que realmente va a importar. Simplemente les estoy mostrando cómo se une un cordón con otro, aunque haya un nudo descendente en este caso, no hay problema. Ponemos el cordón nuevo abajo, todo siempre ser hacia abajo para que no estorbe, para que no pierda estética, para que no se vea mal nuestro forrado. Siempre los nudos deben de ser lo más abajo que se pueda. Ya que lo prensamos, vamos a hacer el cruce como habíamos hecho anteriormente. Es exactamente lo mismo, hacemos un cruce y empezamos a dar vueltas con el nuevo hilo, en este caso con un nuevo color, y adelante, seguimos. Es todo lo que se tiene que hacer y ya hicimos el cambio. Simplemente vamos a girar, vamos a ponerle las vueltas que todavía nos faltan para esta sección, las vueltas que sean necesarias. Aquí nos podemos ir guiando de las vueltas que dimos en el tercio ascendente, que sea el mismo número de vueltas para que nuestro sillón se vea proporcionado, se vea estético y pues tenga un acabado bastante agradable a la vista. Vamos a hacer otra vez el nudo descendente, es exactamente lo mismo, nada más que cuesta un poquito más porque no tenemos soporte hacia abajo, pero vamos a tratar siempre de no perder la tensión, el estiramiento de nuestro cordón. Si se nos afloja, volvemos a desatarlo, volvemos a quitarlo, vamos a componerlo de tal manera de que nuestro hilo, en este caso el hilo azul, quede bien tensionado como vienen los demás, para que nuestro sillón tenga un respaldo bastante confortable y parejo. Ya que tenemos el nudo bien ajustado, simplemente seguimos girando. Ya vieron, es lo mismo que estábamos haciendo, la madeja lo más pegado que se pueda a la varilla, el dedo pulgar deteniendo las vueltas, girando, y de esta manera se hace un trabajo bastante rápido. Es cuestión de práctica para que ustedes puedan hacer este trabajo. Cuando ya tienen la práctica y la habilidad, este trabajo se puede hacer en menos de 40 minutos. El forrado de un sillón de adulto, un mediano, se hace como en media hora más o menos, pero obviamente eso es cuestión de práctica, no se desesperen. Si lo van a hacer en un día, en 2 días, en 3 días, no importa, el chiste de que les vaya quedando lo más bonito posible, bien estirado. Se estira lo necesario, no se trata de reventar el hilo ni de romper las varillas, es un estiramiento nada más, lo suficiente para que quede tensado nada más el cordón, para que quede tensado nuestro hilo, y seguimos adelante.